Una persona sale de su casa ubicada en un punto C y camina en línea recta hacia una panadería ubicada en un punto P con una rapidez constante de 2 metros por segundo. Permanece en la panadería 2 minutos. Enseguida se dirige directamente a su trabajo con una rapidez de 2,5 metros por segundo. Cada cuadrado tiene una base de 40 metros. Entonces termine para el recorrido desde la casa hasta el trabajo la rapidez media. La rapidez media es la distancia recorrida dividido por el tiempo empleado. La distancia recorrida por la persona va a ser la distancia que recorre de la casa a la panadería más la distancia que recorre de la panadería al trabajo. Si vemos en esta figura, la distancia que recorre de la casa a la panadería son 200 metros y lo hace con una rapidez de 2 metros por segundo. Por su parte, la distancia que recorre de la panadería al trabajo son 200 metros, pero ahora lo hace con una rapidez de 2,5 metros partido por segundo. Ahora, cuando existe un movimiento uniforme, sucede que la rapidez es igual que la rapidez media, a saber, la rapidez media, distancia partido por tiempo. Y esta relación nos permite encontrar entonces el tiempo si conocemos la distancia y la rapidez. El tiempo va a ser la distancia recorrida dividido por la rapidez. Por lo tanto, el tiempo empleado en ir de la casa a la panadería va a ser la distancia recorrida de la casa a la panadería dividido por la rapidez de la casa a la panadería, a saber 200 metros dividido por 2 metros por segundo, y esto nos va a dar 100 segundos. También el tiempo que permaneció en la panadería fueron 2 minutos, es decir, 120 segundos. Y ahora determinamos el tiempo que empleó en ir de la panadería hasta el trabajo. Va a ser la distancia recorrida de la panadería al trabajo dividido por la rapidez con que fue de la panadería al trabajo. Y esto va a ser entonces los mismos 200 metros dividido ahora por 2,5 metros por segundo. Y eso nos da 80 segundos. Por lo tanto, la distancia total en ir de la casa, pasar por la panadería y llegar al trabajo va a ser la suma de las distancias, que serían los 200 metros más los 200 metros, total 400 metros. Y el tiempo empleado en el mismo recorrido va a ser los 100 segundos más los 120 que estuvo en la panadería más los 80 que empleó de la panadería al trabajo, y eso nos va a dar 300 segundos. Por lo tanto, la rapidez media en este trayecto van a ser los 400 metros dividido por los 300 segundos, y eso nos va a dar un valor de 1,33 metros por segundo. En la segunda pregunta nos solicitan determinar el valor de la velocidad media. La velocidad media, recordemos, es el desplazamiento partido por el tiempo. Para ver el desplazamiento nos vamos a apoyar en esta figura. El desplazamiento es un vector que va desde el punto inicial hasta el punto final.
Entonces el desplazamiento directo desde la casa hasta el trabajo va a ser este vector, que si sacamos sus coordenadas son 280i menos 40j metros. Por lo tanto, la velocidad media en esta situación va a ser el desplazamiento directo de la casa al trabajo dividido por el tiempo empleado de la casa al trabajo. Y eso sería entonces los mencionados 280i menos 40j metros dividido por 300 segundos. Y esto nos va a dar 0,93i menos 0,13j metros por segundo. En la tercera pregunta, cuando ya ha terminado su trabajo, nos piden determinar cuando va directamente del trabajo a la casa con una rapidez constante de 1,5 metros por segundo, nos piden determinar la velocidad media. Recordemos nuevamente, la velocidad media es el desplazamiento, en este caso vamos a ponerle del trabajo a la casa, partido por el tiempo del trabajo a la casa. Acá tenemos el vector desplazamiento del trabajo a la casa, y si vemos sus coordenadas van a ser las mismas del desplazamiento de la casa al trabajo, pero invertidas en orden. Vamos a tener menos 280i más 40j metros. Ahora, lo que aquí necesitamos saber es cuánto tiempo demoró del trabajo a la casa. Conocemos la rapidez. Entonces, lo que tendríamos que determinar es la distancia. Como acá este es un movimiento rectilíneo, la distancia del trabajo a la casa va a coincidir con la magnitud del vector desplazamiento. Entonces, la distancia del trabajo a la casa va a ser la magnitud del vector desplazamiento. Y la magnitud de un vector es la raíz de las componentes al cuadrado. Y esto nos va a dar 282,8 metros. Y con esto entonces estamos en condiciones de determinar el tiempo del trabajo a la casa, usando las mismas ecuaciones de la parte A. Sería la distancia, que son 282,8 metros, dividido por la rapidez, que es 1,5 metros por segundo. Y esto nos va a dar un valor de 188,5 segundos. Por lo tanto, la velocidad media directamente del trabajo a la casa va a ser delta R, que son menos 280i más 40j metros dividido por 188,5 segundos. Y esto nos va a dar un valor de menos 1,49i más 0,21j metros partido por segundo. Entonces podemos responder, en este caso la velocidad media es menos 1,49i más 0,21j metros partido por segundo.